Para comenzar, ¿podría contarnos quién es Eloy Pérez Báez y cómo ha sido su trayectoria en el arte y la literatura? Nací en Villa Altagracia. Aunque estudié periodismo, mi vocación terminó inclinándose por la fotografía. Sin embargo, el arte siempre estuvo presente en mi vida. Incluso, mis apuntes universitarios terminaban convertidos en pequeñas historias. Desde los 13 años me involucré en el teatro como actor, escritor y director. Más adelante hice una pausa de varios años, pero en el 2015 me reencontré con la escritura narrativa, específicamente con el cuento. Fue un descubrimiento profundo. Me enamoré del género y decidí formarme de manera seria y disciplinada. Ese proceso me llevó a obtener 3 menciones de honor en importantes certámenes literarios y en el 2025 el primer lugar en el concurso de arte y literatura del Banco Central de la República Dominicana. A lo largo de su trayectoria, ha transitado por el teatro, la fotografía y la narrativa. En ese recorrido creativo, ¿cuál fue el impulso inicial que dio origen a Rojilandia? ¿De dónde surge la idea de este cuento? La idea surge de un reto muy particular. Yo había escrito un cuento protagonizado por una hormiga y descubrí que ese universo me permitía explicar temas complejos de manera sencilla y cercana. En la Semana Económica y Financiera que organiza el Banco Central, anualmente surgió la necesidad de usar un cuento infantil que ayudara a los niños entre 5 y 8 años a comprender qué es y cómo funciona un banco central. Decidí asumir el desafío. Me pregunté, ¿cómo traducir algo tan técnico al lenguaje de la imaginación? Así nació el cuento infantil Rojilandia. Para que el público pueda entender mejor la esencia del libro, ¿de qué trata Rojilandia y cuál es el conflicto central que enfrenta la colonia de hormigas? Rojilandia cuenta la historia de una colonia de hormigas que, buscando ser la más rica del bosque, comienza a acumular más semillas de las necesarias. Lo que parecía una estrategia brillante termina convirtiéndose en un problema que pone en peligro la estabilidad del hormiguero. A través del personaje de Samuel, que es un zángano de la colmena, él actúa con orgullo y sin escuchar a los demás. Y Carmita y la reina, que representan el equilibrio y la responsabilidad, el cuento muestra que el exceso puede ser tan dañino como la escasez. Quien lo lea se va a divertir bastante, no importa si es niño o adulto. ¿Cómo logra el cuento transmitir de manera sencilla los elementos que explican qué es y cómo funciona un banco central? El cuento traduce los conceptos económicos a situaciones cotidianas dentro de un hormiguero. En lugar de hablar de reservas monetarias o estabilidad financiera, hablamos de semillas, hoja, agua, es decir, recursos que los niños pueden entender. El personaje de la reina Coralina representa la figura que vela por el equilibrio y la estabilidad de la colonia, algo muy parecido a la función de un banco central de cualquier país. Cuando Samuel decide acumular más de lo necesario, se rompe ese balance y aparecen las consecuencias: desorden, deterioro y riesgo. A través del conflicto, los niños descubren que no se trata solo de tener mucho, sino de administrar bien lo que se tiene. El cuento muestra que mantener el equilibrio en las reservas es fundamental para proteger a la comunidad, que esa es en esencia una de las funciones principales de un banco central: garantizar la estabilidad. Más allá de la trama, todo autor elige cuidadosamente qué idea dejar sembrada. ¿Qué elemento consideraste fundamental resaltar en tu cuento? Como dije anteriormente, decidí resaltar el equilibrio más que hablar de riqueza o acumulación. Quise destacar la importancia de mantener un balance en las decisiones que afectan a toda una comunidad. En Rojilandia vemos cómo el exceso, aunque parezca una señal de éxito, puede convertirse en un riesgo si no está bien administrado.
También quise subrayar el valor del liderazgo responsable. Samuel actúa desde la ambición y el orgullo, mientras que la reina Coralina representa la prudencia y la visión colectiva. Ese contraste era fundamental para mostrar que gobernar no es acumular, sino proteger. Y por supuesto, el trabajo en equipo. La colonia solo logra recuperarse cuando las hormigas actúan juntas y escuchan distintas propuestas. Para mí, era importante que los niños entendieran que las soluciones no vienen de una sola voz, sino del diálogo y la cooperación. Traducir conceptos complejos a un lenguaje infantil no es tarea sencilla. ¿Cómo fue tu proceso creativo al escribir Rojilandia? Al principio, no te voy a negar, fue un proceso exigente. No solo debía cumplir con el propósito de explicar de forma sencilla qué es un banco central, sino que también tenía que construir una historia que funcionara por sí misma como cualquier buen cuento infantil. Sabía que necesitaba un conflicto real para que la historia avanzara. Entonces, debía crear una situación que alterara el equilibrio del hormiguero. Por eso, decidí enfermar temporalmente a la reina Coralina. Esa ausencia permitió que Samuel asumiera el liderazgo y tomara decisiones sin la prudencia necesaria. Esa decisión narrativa fue clave porque generó el conflicto central, la acumulación excesiva y sus consecuencias. Una vez que ese conflicto estuvo claro, el cuento encontró su propio ritmo. Los personajes comenzaron a actuar con coherencia y la historia tomó su rumbo hasta llegar a la resolución. Fue un proceso de equilibrio entre intención pedagógica y claro, eso llevó a la construcción literaria. No quería que el mensaje aplastara la historia, quería que la historia condujera al mensaje. ¿De qué manera dialogan tu experiencia en el teatro, el humor y otros géneros con la escritura infantil? Mi formación como dramaturgo me ayudó muchísimo en la construcción del cuento. El teatro me ha enseñado a trabajar el conflicto, el ritmo y sobre todo el diálogo. En mis escritos siempre aparece el dramaturgo. Me interesa que los personajes respiren, que tengan voz propia y que el lector casi pueda ver la escena desarrollarse. En Rojilandia, los personajes no solo narran lo que ocurre, sino que se enfrentan, discuten, toman decisiones. Samuel no es simplemente un narrador de acciones, es un personaje que se revela a través de sus palabras, de su arrogancia, de su manera de responder. Carmita, por su parte, gana fuerza en la historia porque habla, cuestiona y se enfrenta. El teatro me enseñó que una historia necesita tensión para avanzar y eso intenté aplicar aquí. Incluso creo que ese cuento se podría adaptar con facilidad a una obra musical. Como creador de esta historia, ¿qué mensaje te gustaría que deje en esa lectura compartida? Yo diría que si después de este cuento algún niño organiza mejor su alcancía o su mochila, yo me doy por satisfecho. Aunque confieso que yo todavía estoy aprendiendo a organizar mis propias ideas. Y sin duda, más allá de la historia y sus personajes, queda ese aprendizaje sencillo pero profundo. Organizar, cuidar y administrar bien lo que tenemos también es una forma de crecer. Muchas gracias.